Durante años, fue conocida como la peor maestra del colegio. Los alumnos la odiaban. Los padres se quejaban constantemente. Era fría, distante, jamás sonreía. Parecía no tener interés alguno por sus clases ni por los jóvenes que tenía frente a ella todos los días. Nadie entendía por qué seguía allí, año tras año, como una sombra entre pasillos llenos de ruido. Su presencia incomodaba, y su silencio, aún más. Se convirtió en la burla de todos. Le inventaban apodos crueles. Se reían de su ropa sencilla, de su forma de caminar, de su silencio constante. Incluso los propios profesores la evitaban en la sala de maestros. Era invisible para muchos, y al mismo tiempo, el blanco perfecto para las críticas. Nadie se preguntó jamás qué había detrás de aquella mirada apagada. Hasta que un día, por accidente, 3 estudiantes la siguieron después de clase. Lo que descubrieron cambió sus vidas para siempre, y los obligó a ver a esa mujer que tanto despreciaban con otros ojos. A partir de ese momento, todo comenzó a desmoronarse. Las certezas, los juicios, las risas fáciles. Lo que antes parecía insignificante, ahora dolía, porque detrás de su silencio había una historia, una que nadie se atrevió a imaginar. Y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Ese día, el sol apenas se asomaba entre las nubes cuando llegó. Nadie la había visto antes, y su presencia impuso un silencio incómodo en el pasillo. Caminaba con paso firme, pero sin apuro. Llevaba un vestido gris, el cabello recogido con precisión, y en su rostro no había rastro alguno de sonrisa. Solo una mirada seria, casi inexpresiva. Cuando entró al aula, los alumnos se miraron entre sí con asombro. No dijo más que su nombre y comenzó a escribir en el pizarrón, sin presentaciones, sin preguntas, sin una palabra amable. Algunos pensaron que estaba de mal humor, otros que simplemente era fría. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que esa mujer silenciosa estaba a punto de cambiarles la vida para siempre. Su presencia, tan reservada, tan distante, generaba una tensión difícil de explicar. ¿Por qué no sonreía? ¿Por qué no miraba a los ojos a nadie? ¿Qué ocultaba detrás de ese silencio tan incómodo? Los primeros días pasaron con la misma rutina. Llegaba puntual, daba su clase en absoluto orden y se marchaba sin hablar con nadie. Ni un buenos días, ni un hasta mañana. Los alumnos empezaron a murmurar. Algunos la imitaban a escondidas. Otros le ponían apodos crueles. Pero lo que ninguno imaginaba era que ese silencio escondía algo mucho más profundo que una simple actitud. Los días pasaban y la figura de la profesora seguía siendo un enigma. No hablaba con otros docentes, no asistía a reuniones en la sala de profesores, y jamás respondía con más de 2 o 3 palabras. Su silencio no solo llenaba el aula, también comenzaba a extenderse por toda la escuela como una sombra incómoda. Cada vez que caminaba por los pasillos, las conversaciones se detenían. Algunos fingían toser para no saludarla, otros simplemente bajaban la mirada. Y en medio de ese ambiente cargado de tensión, empezaron los rumores. Primero fueron los alumnos. Decían que la habían visto llorando en el baño, hablando sola en el patio, o mirando su celular con los ojos perdidos. Otros juraban que dormía dentro de su coche, estacionado discretamente al final del estacionamiento. «Es rara. ¿Está loca? Algo le pasa», se decían entre risas nerviosas. Pero pronto, los padres comenzaron a notar el mismo comportamiento extraño. Varios hijos llegaron a casa contando que ella ni siquiera les respondía cuando pedían ayuda, que a veces se quedaba mirando por la ventana en medio de la clase, como si su mente estuviera atrapada en otro lugar. Algunas madres, preocupadas, y otras más por chisme que por genuina inquietud, comenzaron a especular en los grupos de WhatsApp del colegio. ¿Por qué nadie sabe nada de ella? Y si tiene antecedentes, ¿qué clase de persona no se presenta el primer día de clases? Las preguntas se multiplicaban y, sin perceber, la desconfianza se convertía en rechazo. Lo más inquietante era que, cuanto más la señalaban, más silenciosa ella se volvía. No se defendía, no aclaraba nada. Simplemente bajaba la cabeza y seguía con su rutina, como si cada palabra que no decía pesara más que 1000 gritos. Era evidente que estaba cargando algo. ¿Pero el qué? La escuela entera comenzaba a girar en torno a su misterio. Y lo que nadie podía prever era que la verdad que tanto buscaban sería más dolorosa y conmovedora de lo que jamás imaginaron. Lo que empezó como simples susurros y miradas incómodas, pronto se transformó en desprecio abierto. Ya no era solo una figura misteriosa. Era la profesora que nadie quería. Los alumnos dejaron de esconder sus burlas. Se pasaban notitas con caricaturas de su rostro serio.
Hablaban en voz alta durante las clases para provocarla. Algunos incluso imitaban su forma de caminar o su tono apagado cuando ella se daba la vuelta para escribir en la pizarra. Parecía que todos competían por ver quién lograba sacarla de su centro. Pero lo más doloroso era que ella jamás reaccionaba. No levantaba la voz, no llamaba a dirección, ni siquiera mostraba enfado. Simplemente seguía dando clase, con la mirada fija en los libros, como si quisiera desaparecer dentro de ellos. Su frialdad ya no despertaba miedo, sino indiferencia. Y en los pasillos comenzaron a llamarla la estatua, la muerta por dentro, la que no siente nada. Las cosas escalaron. Un día, un grupo de alumnos desconectó el proyector antes de una presentación importante. Otro día, alguien llenó su escritorio de basura mientras ella estaba en sala de profesores. Nadie fue castigado. Nadie confesó. Y ella no dijo una sola palabra. Solo limpió el escritorio con manos temblorosas, recogió los papeles uno a uno y continuó la clase como si nada hubiese pasado. Los padres, lejos de frenar la situación, la intensificaban. Algunos se quejaban ante la dirección. Mi hijo dice que esa mujer ni los mira. ¿Cómo va a motivarlos a alguien tan apagada? Esta señora no sirve para enseñar. La presión crecía. Las reuniones de padres eran un desfile de críticas. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie quería saber quién era ella realmente. Solo querían respuestas a su incomodidad. Y lo que era peor, querían verla fuera del colegio. La directora recibió varias cartas pidiendo su reemplazo. Algunas firmadas, otras anónimas, pero todas con un mismo mensaje. Esa mujer no pertenecía allí. Lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero todos pensaban, era que aquella profesora les incomodaba, porque reflejaba una tristeza que nadie quería enfrentar. Y mientras todos la señalaban, humillaban y juzgaban, ella guardaba un secreto que los haría llorar a cada uno de ellos. Solo que aún no estaban listos para conocerlo. Las quejas ya no eran simples comentarios entre padres. Ahora llegaban a la dirección con fuerza y frecuencia. La directora del colegio, una mujer pragmática y acostumbrada a resolver conflictos con firmeza, empezó a recibir llamadas casi todos los días. Esa profesora no conecta con los chicos. Algo anda mal con ella. Mis hijos no quieren ir más a clase si ella sigue ahí. Lo que comenzó como desconfianza, ahora era exigencia. Querían su despido inmediato. Pero había un detalle que confundía a todos. Su trabajo era impecable. Los informes estaban al día, los contenidos eran entregados con puntualidad, las tareas corregidas con precisión. No había un solo error técnico que justificara su salida. Solo su manera de ser. Y eso, aunque no figurara en ninguna política del colegio, parecía ser motivo suficiente para querer deshacerse de ella. La directora decidió llamarla a una reunión privada. En su oficina, el ambiente era tenso. Ella entró, como siempre, en silencio, con los hombros algo encorvados, como si ya supiera lo que iba a escuchar. La directora fue directa. Le habló de las quejas, de los alumnos, de los padres, de cómo su actitud estaba afectando el ambiente positivo del colegio. Pero a cada frase, la profesora apenas asentía con la cabeza. No se justificaba, no se defendía, solo escuchaba. En un momento, la directora le preguntó algo que llevaba días queriendo decir. ¿Hay algo que necesites contarme? Algo que esté pasando y que pueda ayudarte a entender lo que estás viviendo. Hubo un largo silencio. La profesora la miró a los ojos por primera vez, y dijo, con voz baja, casi quebrada. No, estoy bien. Gracias. Y con eso, se levantó, agradeció la reunión y salió de la oficina sin añadir más. La directora quedó paralizada. Algo en esa mirada le había dicho que no estaba bien, que algo muy profundo estaba ocurriendo dentro de esa mujer. Pero, ¿cómo ayudar a alguien que no quiere o no puede hablar? A partir de ese día, la dirección decidió observarla más de cerca. Pero mientras eso ocurría en los despachos, en los pasillos y las aulas el rechazo seguía creciendo. Cada día era más evidente que ella estaba sola, completamente sola. Nadie sabía lo que cargaba. Nadie imaginaba por lo que estaba pasando. Y lo más desgarrador era que nadie se detenía a preguntar. Pero todo cambiaría pronto. Porque el destino, cruel y al mismo tiempo justo, preparaba una escena que haría caer todas las máscaras y haría que hasta el más cruel de sus alumnos derramara una lágrima. Era un jueves por la tarde cuando todo comenzó a cambiar. La clase había terminado y los alumnos salieron en grupo, riéndose y comentando, como siempre, sobre lo rara que había estado la profesora ese día. Pero Tomás, uno de los alumnos más rebeldes,
Se había quedado atrás. No por interés, ni por respeto, simplemente había olvidado su celular en el aula. Al entrar de nuevo, vio que la profesora ya no estaba. Sobre el escritorio, un cuaderno cerrado y una hoja mal doblada sobresalía por el borde. La curiosidad pudo más. Se acercó, la tomó y comenzó a leer sin pensar en las consecuencias. Lo que descubrió lo dejó inmóvil. No era una hoja de clase. Era un fragmento de una carta, escrita a mano, con tinta corrida por lágrimas ya secas. Decía: «Hoy casi me derrumbo frente a ellos. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Pero no puedo fallar ahora. Él me necesita fuerte, aunque por dentro me esté rompiendo en 1000 pedazos. Prefiero que me odien a que vean la verdad». Tomás sintió un nudo en el estómago. Por un instante, pensó que era parte de una historia o algún ejercicio de redacción. Pero al ver la letra, reconoció que era de la profesora. Era real. Era su voz interior plasmada en papel. Y de pronto, todo el personaje frío y distante que ella mostraba comenzó a derrumbarse en su mente. Salió del aula con la hoja aún en la mano, sin saber qué hacer. ¿Contarlo? ¿Devolverlo? ¿Ignorarlo? Algo en su interior le dijo que esa nota era solo una pieza de un rompecabezas mucho más oscuro, mucho más humano. Tomás no era precisamente un alumno sensible. Era el típico chico desafiante, burlón, que disfrutaba del caos. Pero esa carta lo tocó de una forma que no entendía. Por primera vez, sintió culpa. Y más que eso, sintió curiosidad. ¿Quién era realmente esa mujer que todos despreciaban? Esa noche no pudo dormir. Releyó la nota varias veces, como si quisiera entender entre líneas qué estaba pasando. Y al día siguiente, sin contarle a nadie, tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir la verdad. Porque algo dentro de él le gritaba que esa mujer, la misma que él había humillado, estaba ocultando un dolor tan profundo que si salía a la luz, nadie en la escuela volvería a ser el mismo. Y así comenzó la verdadera historia. Una historia que aún estaba oculta entre sombras, pero que muy pronto haría que toda una comunidad enfrentara su peor error: haber juzgado sin saber, haber señalado sin escuchar. Lo que Tomás leyó en esa carta no lo dejó en paz. Durante días, observó a la profesora con otros ojos. Su rostro cansado, sus ojeras profundas, su mirada perdida, todo cobraba un nuevo significado. Ya no era frialdad, era agotamiento, era tristeza, era un grito ahogado. Sin embargo, él no podía enfrentarlo solo. Reunió a 2 compañeros en quienes confiaba, Lucía y Andrés, y les mostró la nota, jurándoles que no dirían una palabra a nadie más. Al principio, dudaron. «¿Y si es una trampa?», dijo Lucía. «¿Y si solo quiere manipularnos?». Pero algo en la voz de Tomás, un temblor que nunca antes habían escuchado, los convenció. Esto no era un juego. Comenzaron a observarla discretamente. Notaron que casi no comía en la hora del almuerzo, que salía del colegio antes que todos y caminaba hasta un estacionamiento afastado, donde subían un carro simples, velo mal cuidado. Sempre socina. Un viernes, decidieron seguirla. Se escondieron a una distancia segura y la vieron conducir durante casi media hora hasta un barrio humilde, en las afueras de la ciudad. Allí, estacionó frente a un edificio pequeño, gris, con carteles descoloridos. Al acercarse, lo entendieron todo. Era un hospital. Más precisamente, un área de cuidados paliativos infantiles. Los 3 se miraron, sin poder creer lo que estaban presenciando. La profesora ingresó sin dudar, saludó a las enfermeras con una leve inclinación de cabeza y desapareció por un pasillo. Los alumnos, paralizados por la culpa y la curiosidad, esperaron a una distancia prudente. Vieron a través del vidrio cómo ella se sentaba junto a una cama, tomaba la mano de un niño pequeño, de no más de 7 años, y comenzaba a acariciarle el cabello, con una ternura que nunca antes le habían visto. Ese momento rompió algo en ellos. Lucía no pudo contener las lágrimas. Andrés bajó la cabeza, lleno de vergüenza. ¿Y Tomás? Tomás sintió una punzada en el pecho que jamás olvidaría. Esa mujer que todos odiaban, la que habían insultado, imitado y humillado, pasaba sus tardes acompañando a un niño enfermo. Pero no como voluntaria. Había algo más profundo, más íntimo. Los 3 entendieron, sin necesidad de palabras, que habían cruzado un límite, que ya no se trataba solo de resolver un misterio. Ahora se trataba de reparar un daño, de recuperar, aunque fuera un poco, la dignidad de alguien a quien nunca se molestaron en conocer. Esa noche, los 3 hicieron un pacto. Descubrirían toda la verdad, pero esta vez no por chisme ni por morbo. Lo harían para entender,
para ayudar y, sobre todo, para pedir perdón. Porque algo les decía que la historia de esa profesora no solo les revelaría quién era ella realmente, sino también quiénes eran ellos. Pasaron varios días desde que los 3 alumnos siguieron a la profesora hasta el hospital. No dijeron nada a nadie, pero por dentro algo había cambiado. Ya no podían verla de la misma forma. Su silencio, su mirada distante, su andar pesado, todo tenía un nuevo peso. Fue Lucía quien, con el corazón latiendo con fuerza, decidió acercarse a ella. Esperó a que terminara la clase y, con la voz temblorosa, le dijo: «¿Puedo hablar con usted un momento?». La profesora la miró, sorprendida. Asintió en silencio. Lucía no supo por dónde empezar. Solo dijo: «Lo siento, por cómo la tratamos, por no haber entendido antes». La profesora bajó la mirada. Algo brilló en sus ojos, pero no dijo nada. Guardó sus cosas y comenzó a salir. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. «Mi hijo tiene leucemia», dijo, sin girarse. «Lleva 2 años luchando. Ya casi no responde a los tratamientos. Solo me queda acompañarlo, hasta el final». Y salió. Esa fue la primera vez que los alumnos supieron la verdad con todas sus letras. Su hijo, un niño pequeño, silencioso, en una cama de hospital. El dolor de una madre tratando de seguir adelante, enseñando en una escuela donde nadie la comprendía, donde todos la juzgaban por ser fría, sin imaginar que, cada vez que sonaba el timbre, ella corría contra el reloj para estar un par de horas más junto a lo que más amaba, sabiendo que lo estaba perdiendo. La noticia corrió de forma inevitable, no por rumores maliciosos, sino por un susurro de compasión que empezó a circular entre los alumnos y los docentes. Uno por uno, comenzaron a entender, a ver, a recordar cada gesto, cada silencio, cada mirada. Pero ella nunca pidió compasión. Nunca quiso aplausos ni homenajes. Nunca buscó que la entendieran. Solo quería trabajar, mantenerse en pie y pasar cada minuto posible al lado de su hijo sin que el mundo la derrumbara más de lo que ya estaba. Un lunes, no volvió más a la escuela. La dirección informó que había pedido una licencia indefinida. Nadie supo con certeza qué ocurrió después. Solo se supo que, un mes más tarde, en la cartelera de la entrada, apareció una hoja blanca, con una sola frase escrita a mano. «Gracias por haberme dejado ser su maestra, incluso cuando no supe cómo sonreír». Y debajo, en letra infantil, una frase agregada con lápiz: «Mi mamá es fuerte, pero yo también lo fui». Nadie volvió a hablar mal de ella, porque a veces, la persona que menos se deja ver es la que más está luchando por no romperse. La ausencia de la profesora se sintió como un vacío imposible de llenar. Su silla quedó vacía por semanas, y aunque la dirección asignó una reemplazante, nadie logró ocupar realmente su lugar. No por su método, ni por su cercanía, porque, como todos sabían, ella nunca fue cálida ni extrovertida, sino por lo que representaba, por lo que todos habían descubierto demasiado tarde. En las paredes aún colgaban algunos de sus esquemas de clase, escritos con esa letra firme y ordenada que tanto habían imitado entre burlas. En su escritorio, alguien había dejado una flor marchita. Nadie sabía quién, pero todos sabían por qué. Tomás, Lucía y Andrés nunca confesaron públicamente lo que habían descubierto. No hacía falta. Lo que vivieron quedó entre ellos, como una herida compartida, como un secreto que les enseñó algo que ningún maestro había podido enseñarles: la empatía. Desde entonces, algo cambió en el ambiente. Los alumnos comenzaron a cuidar más sus palabras, a observar más allá de las apariencias, a preguntarse, antes de juzgar, qué historia podría estar cargando esa persona que calla más de lo que habla. A fin de año, en la última página del anuario escolar, alguien escribió una dedicatoria anónima, para la profesora que enseñó sin hablar, que nos mostró que no todos los héroes usan capas. Algunos simplemente sobreviven en silencio, mientras el mundo los juzga sin saber lo que están perdiendo. Nadie firmó, pero todos supieron a quién iba dirigida. Y aunque ella nunca volvió a dar clases en esa escuela, su historia quedó marcada en cada rincón, en cada pupitre, en cada conciencia. Porque, a veces, la lección más importante no se escribe en la pizarra, se aprende en el corazón. Los días pasaban y su ausencia comenzó a sentirse más fuerte que su presencia. No era solo que faltara una profesora, era que algo en el aire había cambiado. Los pasillos ya no tenían el mismo bullicio superficial. Las bromas ya no eran tan crueles. Y cuando alguien empezaba una burla al azar, el silencio de los demás lo apagaba sin necesidad de decir nada.
Los profesores también comenzaron a reflexionar. Muchos de ellos, que antes la evitaban en la sala de maestros por su actitud cerrada, ahora hablaban de ella con una mezcla de respeto y culpa. Una de las docentes más antiguas confesó que la había visto varias veces llorando sola en el baño, pero nunca se atrevió a preguntarle qué pasaba. Pequeños gestos comenzaron a aparecer, como ecos de algo que no querían olvidar. Alumnos que jamás se destacaban, ahora prestaban más atención. Padres que antes se quejaban, ahora callaban en las reuniones, con la mirada baja. No era un homenaje, no era un tributo, era un duelo silencioso por alguien a quien nunca terminaron de conocer. Algunos alumnos pidieron permiso para escribir cartas que no sabían si ella algún día leería. Otras fueron colocadas dentro de una caja en la biblioteca, bajo el título «Palabras que no dijimos a tiempo». Nadie volvió a ocupar oficialmente su lugar. El aula fue reasignada, los horarios cambiaron, pero todos sabían que allí, alguna vez, enseñó a alguien que había cargado un dolor inmenso mientras el mundo le daba la espalda. Y aunque su historia ya no se contaba en voz alta, vivía en la conciencia de quienes la presenciaron. Como una cicatriz, como una advertencia, como una promesa silenciosa de nunca más juzgar tan rápido a alguien que apenas está sobreviviendo. Era un día cualquiera cuando la noticia llegó por sorpresa. Un correo electrónico se distribuyó rápidamente entre los profesores, alertándolos de que la exprofesora, la que todos habían olvidado o preferido dejar atrás, regresaría al colegio para un evento muy especial. La razón: ella había solicitado volver por un breve periodo para entregar personalmente un reconocimiento a un alumno que había logrado superar una serie de obstáculos personales. Nadie sabía quién sería el alumno, pero había algo en esa simple petición que dejaba claro que no era por ella, sino por algo más importante, algo mucho más grande. Cuando llegó el día, todos estaban expectantes, aunque no sabían qué esperar realmente. La puerta del aula se abrió, y allí estaba ella, con su paso lento, sus ojos cansados y esa mirada que parecía atravesar a cada persona sin que lo hiciera realmente. No se le veía más fuerte, pero sí, diferente. Había algo más en su actitud, como si el peso de los días hubiera dejado espacio para una especie de aceptación. En un rincón de la sala, el alumno a quien ella buscaba apareció, un joven tímido, que había sido parte de las burlas que ella había soportado en el pasado. De pie, junto a ella, con el rostro pálido y nervioso, estaba Javier, un estudiante de secundaria que había estado batallando con problemas familiares graves. Había estado ausente durante varios meses, pero ella nunca lo abandonó. Siempre le enviaba tareas y se aseguraba de que él no se sintiera solo. Él fue el primer alumno que vio a través de su silencio. Fue el primero en notar su dolor detrás de la calma aparente. Y cuando la noticia de su regreso se hizo pública, Javier fue el primero en levantarse y decir: «Ella me ayudó cuando nadie más lo hacía. No solo con tareas, sino escuchándome. Y cuando me caí, me levantó sin esperar nada a cambio». En ese momento, algo se rompió en el corazón de todos los que estaban presentes. Las paredes, que hasta ese momento parecían rígidas, empezaron a desmoronarse. Las lágrimas comenzaron a caer en silencio, primero en los ojos de algunos alumnos, luego en los de varios maestros. Nadie habló, nadie movió un dedo. Solo escucharon. La profesora, al recibir el pequeño obsequio de reconocimiento, solo susurró: «No lo hice por esto. Lo hice porque a veces la gente solo necesita saber que alguien está ahí, aunque no sepan cómo pedir ayuda». Nadie volvió a hacer un chiste sobre ella. Nadie volvió a ignorarla. Porque, aunque ella no lo sabía, su lección más grande ya había sido aprendida, demasiado tarde, pero de manera irreversible. Pasaron semanas desde aquel día en que la profesora regresó para entregar su último reconocimiento. El colegio nunca fue el mismo después de su visita, aunque las cosas parecían seguir su curso. Sin embargo, algo había cambiado dentro de cada uno de los que la conocieron, aunque fuera de lejos. Algo había quedado marcado en sus corazones, una lección no verbalizada, no escrita en los libros, pero que vivió en la memoria colectiva. El tiempo siguió su curso, y después de un par de meses, llegó la noticia de que la profesora había fallecido. Su hijo, a quien todos ignoraban en su sufrimiento, también había partido. La noticia de su muerte llegó como un susurro, un rumor que nadie sabía si creer o no. Al principio, se sintió como un vacío inexplicable, como si la noticia fuera tan triste que no se atrevieron a discutirla. Pero pronto la verdad salió a la luz. La profesora había luchado en silencio durante años, resistiendo en medio de su dolor personal, sin que nadie lo supiera. Su lucha por seguir adelante, por enseñar,
por sobrevivir mientras su mundo se desmoronaba, había terminado. Había perdido la batalla, pero su legado, aunque breve, se mantuvo vivo en aquellos que la conocieron. Los alumnos que habían sido testigos de su dolor, que nunca entendieron su silencio hasta que todo estuvo claro, comenzaron a organizarse para rendirle homenaje. No había una gran ceremonia, no había discursos. Solo una pequeña reunión en el aula que una vez ocupó, donde algunos compañeros compartieron anécdotas, otros expresaron sus arrepentimientos, y todos, sin excepción, lloraron por lo que nunca pudieron comprender hasta que ya era demasiado tarde. El director, con voz quebrada, leyó las palabras que ella había dejado en su última carta, aquella que había quedado en la mesa de su oficina antes de partir. A veces la gente no ve lo que llevamos dentro, no por maldad, sino por falta de paciencia o de empatía. Pero nunca olviden, a veces el mayor acto de amor es simplemente seguir adelante, incluso cuando todo parece en contra. Esas palabras quedaron grabadas en cada uno de los presentes. No era una llamada a la acción, ni un llamado a la compasión explícita. Era una invitación a reflexionar, a mirar más allá de lo evidente, a tratar de entender antes de juzgar. Y así, con la partida de la profesora, el colegio no solo perdió a una docente, sino un ser humano que había enseñado más allá de las clases. Había enseñado sobre la fragilidad, sobre el dolor y sobre la importancia de la escucha, la empatía y el respeto. Pero lo hizo en silencio. Lo hizo sin buscar reconocimiento, sin esperar gratitud, porque a veces la lección más profunda es la que nunca se menciona en voz alta. El tiempo pasó, y aunque la escuela siguió funcionando, hubo algo que nunca volvió a ser igual. Los alumnos, al graduarse, llevaban consigo la huella invisible de una profesora que, aunque no dejó grandes recuerdos de lecciones académicas, dejó una marca mucho más poderosa. La marca de un ser humano que, sin buscar nada a cambio, les enseñó una lección invaluable sobre el dolor, el sacrificio y la importancia de la empatía. Años después, cuando algunos de esos mismos alumnos se encontraron en la universidad o comenzaron a formar sus propias familias, recordaron su historia. Recordaron lo que no supieron entender en el momento adecuado. Y, aunque no había un mural con su nombre ni una placa en su honor, ella seguía viva en sus recuerdos, en sus decisiones y en su manera de tratar a los demás. Algunos se convirtieron en médicos, otros en psicólogos y muchos en padres. Pero todos, sin excepción, se prometieron que nunca más mirarían a una persona sin tratar de comprender lo que llevaba dentro, que nunca más juzgarían a alguien por su apariencia o por su silencio, porque aprendieron que el mayor sufrimiento muchas veces no es visible, y que el mayor acto de amor es escuchar sin esperar respuestas. La profesora nunca pidió reconocimiento. No lo necesitaba. Su legado era más sutil. Había sembrado, sin saberlo, una semilla en cada uno de aquellos que la conocieron. Y esa semilla, silenciosa como ella, floreció en los corazones de todos. El verdadero homenaje a su memoria no fue una ceremonia ni un evento, sino un cambio que ocurrió en cada uno de los que la conocieron. Un cambio que los hizo ser más humanos, más compasivos, más atentos. Porque, a veces, la lección más importante no es la que se enseña en clase, sino la que se aprende en silencio. Y así, aunque su nombre se desvaneció de las paredes de la escuela, su espíritu siguió vivo en las acciones de aquellos que la conocieron. Y eso, más que cualquier premio, era el verdadero legado de la profesora que todos odiaban, hasta que descubrieron su secreto. A veces, juzgamos sin saber. A veces, el silencio de alguien es un grito de auxilio que nadie escucha. Y cuando por fin entendemos, ya es demasiado tarde. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a reflexionar, a mirar con más atención a quienes te rodean. Porque nunca sabemos qué batalla está librando la persona que tenemos al lado. No olvides suscribirte al canal para más historias reales que te harán sentir, pensar y ver el mundo con otros ojos. Déjanos un like si esta historia te conmovió y comenta aquí abajo. ¿Alguna vez juzgaste a alguien antes de conocer su historia? Nos encantaría leerte.